Queremos tratar el tema en esta noche, el lenguaje de la unidad. ¿Puedes repetir conmigo el tema? El lenguaje de la unidad. Aquí hay mucha gente, hermano. Dije el lenguaje de la unidad. Bendito sea el Cristo de la gloria. Quiero, mis amadísimos hermanos, tratar este tema y quiero irme a la semántica del mismo. La palabra unidad, desde su connotación o raíz original, viene de la palabra latín o de la expresión o vocablo latín que es unitas, palabra que denota lo que es koinonía, lo que es unificación de ideas y conceptos. También es una determinación de propiedad, o sea, el que tiene unidad está apropiado. Cuando digo que está apropiado, estoy diciendo que tiene un concepto claro de lo que cree, lo que entiende y lo defiende. Bendito sea su nombre. Segundo, la unidad no es un concepto humano. La unidad es un principio de Dios. ¿Estás aquí todavía? ¿Qué es lo que el pastor está diciendo? Repito, la unidad no es un concepto humano. La unidad es un principio de Dios. ¿Y cómo es esto, pastor? Para Dios crear al hombre no utilizó el término monógamo, sino un término plural. Y para hacerlo, Él tuvo que llamar y complementar lo que le hace ser el Dios uno manifestado entre personas. Por lo tanto, Urrabashema, ¿estás aquí todavía? Por lo tanto, Dios mismo está unido intrínseamente en lo que es Él. ¿Estás aquí todavía? Dije, ¿estás aquí todavía? Wow, siento la gloria de Dios. En poca expresión, la unidad es un concepto que se incuba en la mente de Dios y subsigue a la mente de los hombres. Número uno, debemos entender en los textos que hemos circunscrito nuestra administración para explayar la verdad del Evangelio de Cristo con un análisis histórico desde el Antiguo Testamento en la profecía que de alguna forma u otra enfocaban lo que es la unidad. Nos damos cuenta aquí en el capítulo 11 que Dios estaba claro. Saque un dedo conmigo. Dios estaba claro y Él dijo: ahora los hombres tienen un lenguaje, una es su mentalidad y lo que ellos se han propuesto. Siento la gloria de Dios. Lo que ellos se han propuesto, nadie lo hará desistir. Pero aquí es donde por primera vez en la tierra de Sinar se levanta la torre llamada Babel, de donde desciende la palabra Babilonia. Por lo tanto, los principios que dieron origen a que se levantara esta torre fue producto de un enfrentamiento. Diga conmigo la palabra enfrentamiento. Fue producto de un enfrentamiento. Los hombres de aquel entonces habían salido del diluvio y al salir del diluvio ellos se habían propuesto levantar una torre que llegara a la presencia de Dios. Por lo tanto, ellos decían en su corazón: nosotros levantaremos una torre, pero aparte de levantar la torre nos haremos un nombre. Y antes de que nosotros o antes de que Dios quiera inundarnos en agua, nosotros levantaremos la torre que llegue a la estatura, a la cúspide más alta, que impida completamente que Dios nos mate con otro diluvio. Oigan esto, pastores, ministros. ¿Sabe algo? 3000 años aproximadamente y pico después que sucede esto, Dios confunde la lengua. Johnny, 3000 años pasaron y pico
de que nadie hablaba un solo lenguaje a nivel universal, porque Dios no quiere 4 lenguajes. Yo vengo a hablar del lenguaje de la unidad. Y Dios aquí en Génesis capítulo 9, capítulo 11 hasta el verso 9, confunde toda la geografía de lo que existían en la tierra. Y durante 3000 y pico de años la gente no se podía globalizar en un solo lenguaje, porque el lenguaje que Dios dejó para conectarse con Él, vengo en ciencia. Alguien tóquese la cabeza, porque vengo en ciencia. Oh, gloria a Dios, que lo que el pastor está diciendo, lo que te estoy diciendo es el lenguaje que Dios dejó. Fue un lenguaje en el espíritu para conectarse con Él. Y por cuanto hubo trastorno, diga la palabra trastorno de lenguaje, entonces el ser humano perdió la conexión, alaba a Dios en esta hora, con Dios mismo. Y al perderse la conexión, de Dios con el ser humano, Dios dejó pendiente que si Él confundió, no era trabajo de hombre restaurar e instaurar la relación con Él. Saque un dedo. Dije, no era trabajo de hombre, era trabajo de Él mismo volver a instaurar esa relación con Él. Vuele, hágase conmigo, vuele, aterrice. Hechos capítulo 2. Dale el aplauso a Jesús.